y vamos a ir dejando ahí la grabación posteriormente para que la puedan escuchar. Muy bien. Para empezar, decirles que este día 8 de marzo del 2021, en el que celebramos el Día Internacional de la Mujer, vamos a iniciar esta clase de Derecho Procesal, no sin antes dejar un saludo a todas las mujeres de este grupo, mujeres guerreras, luchadoras, bellas, que merecen que este día recordemos, pero también recordemos a las que permiten que podamos celebrar este día, que tuvieron incluso que ofrendar su vida para que ahora muchas mujeres podamos gozar de muchos derechos. Ese saludo para Alison, que se encuentra ya presente en esta sala, y para las compañeras que más adelante se van a ir incorporando. Saludo para usted también, licenciada. Felicidades en su día. Muchas gracias, José Antonio. Muchas gracias. Bueno, felicidades también para la compañera Alison. Alison, que ya se encuentra presente, ¿verdad? Sí, y para los demás compañeros. Muchísimas gracias por ese saludo. Decirles que les agradezco mucho por lo que han estado preocupados por el tema de mi salud. Gracias a Dios. No estoy al 100, pero ya estoy mucho mejor de como estaba la semana pasada. Y con las baterías cargadas como para poder hacer una retroalimentación este día y hablar un poco, ampliar un poco sobre la revisión de sentencias firmes, pero tomando en cuenta que el próximo miércoles tenemos el primer parcial de esta materia, retroalimentar puntos que son importantes, que ustedes lo recuerden, no solo por el parcial, sino porque son temas de vital importancia para el tema del derecho procesal. De lo que hemos estado hablando bastante son los medios de impugnación. Y los medios de impugnación realmente de manera general han sido establecidos de manera teórica como los recursos, que estos medios de impugnación vienen a ser como un instrumento de censura de las resoluciones que no han alcanzado firmeza. Esos son, digamos, los recursos como medio de impugnación de las resoluciones judiciales, pero que no han alcanzado firmeza. Pero hay otro mecanismo de censura de las resoluciones judiciales, que es el procedimiento de la revisión de las sentencias firmes, que hemos también mencionado. De acuerdo, si lo tomamos de manera teórica, pero como un mecanismo también de censurar las resoluciones judiciales, tenemos que entonces en nuestro Código Procesal Civil Mercantil podemos decir que encontramos dos categorías para censurar las resoluciones judiciales, y son los recursos que son para las resoluciones que no han alcanzado la firmeza, y la revisión de sentencias firmes, que también se puede realizar para determinadas sentencias que han alcanzado este estado de cosas y que vamos a continuar hablando en esta clase. Un saludo para María del Carmen también por este Día Internacional de la Mujer, y bienvenida a esta sala de clase. Gracias, licenciada. Buenas noches, igualmente. Gracias. Entonces, podemos seguir diciendo que esta actividad impugnativa, que son recursos y revisión de sentencias firmes, realmente surgen dentro de la labor jurisdiccional que se da en las sentencias, ya sean declarativas o ya sean sentencias que se dan en los procesos especiales, pero que esas sentencias o resoluciones se dan en la resolución de los conflictos que se dan de intereses y que ocasionan que se aperture un proceso.
Pero lo importante que nos debe de quedar claro es que los medios de impugnación de las resoluciones judiciales tienen fundamento. Y por una parte, ya hemos mencionado que ese fundamento es el derecho subjetivo que hemos mencionado, que la sala ha dicho que se integra en ese derecho de tutela judicial efectiva que tienen los ciudadanos. Pero este fundamento de impugnación lo vemos desde dos planos, desde un plano teleológico y desde un plano normativo. Hemos mencionado que el derecho, desde el plano teleológico, el derecho a impugnar ofrece una triple garantía. Esta triple garantía es contra la arbitrariedad de los jueces, ¿verdad? Que pueden en algún momento resolver un asunto por cuestiones ajenas al derecho y por cuestiones que pueden estar conectadas a la voluntad del funcionario judicial que está conociendo el caso, al capricho incluso del funcionario judicial, aun cuando él crea que está actuando para hacer un bien. Entonces, esta triple garantía, que es el fundamento teleológico de los medios de impugnación, es precisamente para evitar la arbitrariedad. También hemos dicho que ese fundamento teleológico también está contra el error judicial. Y decimos esto porque ya hemos mencionado que los jueces son seres humanos imperfectos que pueden cometer un error al emitir una resolución judicial. Pero también es contra determinadas y eventuales situaciones que puede haber un desajuste entre los juzgados y la realidad que está ocurriendo. Y que, aunque no medie responsabilidad judicial, pero es necesario una corrección de lo que se está resolviendo. Podemos encontrar supuestos para ello. Hemos mencionado que hay jueces que pueden resolver un conflicto o fallar o emitir una sentencia y hay insuficientes pruebas relevantes para emitir ese fallo. O también puede ocurrir que el material que se pone a disposición de ese funcionario judicial puede ser ese material probatorio, pueden ser documentos o testigos que después puedan descubrirse que hay falsedad, ¿verdad? Que pueden estar alterados por factores externos que condicionan la voluntad del funcionario judicial o incluso pueden estar alterados por violencia o cohecho. Entonces, por eso hemos dicho que ese fundamento teleológico de manera teórica y general para poder impugnar las resoluciones judiciales tienen esa triple garantía que hemos mencionado. Vamos a ver si alguien nos puede compartir, de acuerdo a lo que hemos explicado en las clases anteriores y de lo que estamos hablando en este momento, si puede comprender cuál es esa triple garantía que es como fundamento teleológico el derecho a impugnar. Vamos a ver. Buenas noches para todas y todos. Buenas noches. Hablaba, licenciada, que en cuanto al plano teleológico ofrece una triple garantía y que esta es contra la arbitrariedad de los jueces para evitar asimismo la arbitrariedad, valga la redundancia,
en contra de un error judicial en una resolución. Muy bien, José Antonio. Solo voy a un poco más. Hemos dicho que el fundamento del derecho a impugnar de las partes es un derecho subjetivo. Ha dicho que ese derecho a impugnar. Entonces, dice, teóricamente, se ha concluido por los teóricos del derecho procesal, y también nosotros lo podemos concluir, que ese derecho a impugnar tiene, el fundamento está en dos planos, uno normativo y uno teleológico. Y entonces decimos que en el plano teleológico el fundamento del derecho a impugnar tiene una triple garantía. En el plano teleológico, triple garantía. ¿Por qué? Porque esa triple garantía está ofrecida contra la arbitrariedad que puede cometer cualquier funcionario judicial. Entonces, ¿por qué decimos puede cometer arbitrariedad? Puede hacer un funcionario judicial una sentencia, emitir una sentencia basado en cuestiones ajenas al derecho, ajenas a los medios probatorios que le han presentado. Él lo puede haber hecho por motivos por capricho de él, por considerar que lo que está haciendo está bien, o porque es su voluntad hacerlo así, ¿verdad? Puede ser que dice justas en el proceso, pero que su resolución por voluntad propia, porque él cree que está haciendo el bien, ¿verdad? Entonces, evitar que los jueces resuelvan por cuestiones ajenas al derecho, que están conectadas a su voluntad, es una de las primeras garantías. Y la segunda garantía, tal como lo mencionaba el compañero José Antonio, también es porque contra el error judicial, porque el juez se puede equivocar. El juez es un ser humano imperfecto, ¿verdad? La falibilidad humana existe. Entonces, también es una garantía para eso los medios de impugnación. Y también, esa es la segunda garantía. Y la tercera garantía es evitar que hayan resoluciones judiciales que tengan eventuales desajustes entre lo que está juzgando y la realidad. Entonces, puede ser que no haya una responsabilidad por parte del funcionario, pero hay necesidad de efectuar una corrección. Y eso porque puede surgir, mencionamos como ejemplo, un juez puede emitir una sentencia en el cual esa prueba es insuficiente porque las pruebas no son relevantes para fallar como lo está fallando. O también el material falso o a testigos mentirosos, ¿no? Y eso viene a condicionar la voluntad del órgano judicial. Pero también puede ser condicionada su voluntad porque puede ser objeto de amenazas. Y le dicen que si no resuelve de determinada manera, le amenazan su vida o la de su familia, o le amenazan ocasionarle daños en su patrimonio, ¿verdad? O incluso puede haber un funcionario judicial que puede haber sido cohechado para emitir una sentencia en determinado sentido. Entonces, este es, digamos, la tercera garantía que da este fundamento teleológico. Y en cuanto al fundamento normativo, podemos decir que el fundamento normativo de los medios de impugnación o de ese derecho a impugnar es que debe ser objetivamente regulada por parte del legislador el medio de impugnación. Entonces es el legislador el que debe de establecer ese medio de impugnación. Incluso que se pueda
determinar o reputarse de rango constitucional. Ya hemos mencionado que es parte del derecho de tutela judicial efectiva. Lo que quiere decir esto es que no podemos inventar los recursos, ¿verdad? Los recursos tienen que estar establecidos. Y hemos mencionado también que la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia ha dicho que en el derecho a recurrir no se incluye la revisión de sentencias. Ese mecanismo de censura de las resoluciones judiciales que hemos mencionado. Dice que en ese derecho a recurrir no se incluye la revisión de sentencias firmes. La Sala ha dicho que la revisión de sentencias firmes se integra dentro del derecho fundamental al proceso debido o debido proceso. Eso lo podemos deducir del artículo 21, que constituye una manifestación del principio de hoy. Lo tengamos presente de manera generalizada de los recursos, ¿verdad? Hemos dicho que los medios de censura de las resoluciones judiciales se pueden hacer a través de los recursos o a través de la revisión de sentencias firmes, ¿verdad? Eso es importante que lo recordemos. Los medios de censura que hemos hablado de la revocatoria de las resoluciones judiciales y hemos hablado de la apelación como un recurso para impugnar las resoluciones judiciales. Pero hemos iniciado a hablar de ese otro medio de censura de las resoluciones judiciales, que son la revisión de sentencias firmes. Y la revisión de sentencias firmes es un proceso independiente. La revisión de sentencias firmes es una acción autónoma mediante la cual la parte que se considera perjudicada interpone una pretensión que es constitutiva de la anulación de una sentencia firme. Eso lo diferencia de los recursos como medio de impugnar las resoluciones judiciales o de censurarlas, porque ustedes deben de tener siempre presente que los recursos son contra resoluciones judiciales que aún no se encuentran firmes. Entonces, la revisión de sentencias es un proceso independiente, es una acción autónoma. La revisión de sentencia firme se basa en motivos establecidos por la ley y se alega esta revisión por injusta, porque esa sentencia se ha fundado en el desconocimiento del juzgador de hechos relevantes que tienen incidencia en el proceso. Hechos relevantes que no se pudieron presentar oportunamente, ya sea porque son hechos declarados penalmente falsos o porque se han dictado por el juez en la sentencia bajo la influencia de vicios del consentimiento. Y por eso el legislador ha establecido que la revisión tiene por objetivo motivos generales que pueden fundamentarse en el restablecimiento del valor constitucional de la justicia y que la tutela judicial que se está dando en este proceso sea realmente efectiva. Efectiva a quien se le otorgue la razón, a quien la tiene y no a quien utilizó estrategias según su conveniencia dentro del proceso. Por eso es necesario establecer que la revisión debe de cumplir, la solicitud debe de cumplir con requisitos
contemplados para su interposición en los artículos 540, inciso segundo, 541, el fundamento de la revisión de sentencia firme. Doctrinariamente, la revisión se presenta como un choque entre el principio de seguridad jurídica que deviene de una sentencia firme y la justicia en beneficio del mismo principio de seguridad jurídica. Por eso, la revisión de sentencias firmes, que de manera teórica y el código en algún momento también le llama recurso, aunque como ya les mencioné, es una acción autónoma, es un proceso diferente. Esta revisión de sentencias firmes tiene por objeto hacer prevalecer la justicia sobre la seguridad jurídica que puede proporcionar la firmeza de la cosa juzgada. Que esta cosa juzgada puede ser obtenida en una sentencia firme que pudiera ser ilegal o errónea. La revisión, aun cuando tenga por fundamento el hacer prevalecer la justicia sobre la seguridad jurídica, también se trata de una sentencia firme que también tiene que tener un límite y un alcance en el plazo para el ejercicio, y por eso no puede ser posible extenderla más allá de los motivos previstos también en el Código Procesal Civil Mercantil. Eso es en relación a la actividad de las partes y del tribunal en un proceso que por circunstancias que pudieron hacer que se dicte una sentencia en un contenido posiblemente distinto al que se hubiese tenido de no concurrir esas influencias anómalas, como pudiera ser violencia, dolo o ignorancia. Entonces, se concede a las partes que puedan ser afectadas por esa sentencia la posibilidad de incoar otro proceso para lograr que se rescinda esa sentencia que le afecta. Y por eso la revisión debe de fundarse en circunstancias anómalas que puedan hacer pensar que esa sentencia es injusta o errónea. También puede fundamentarse ante la aparición de nuevas circunstancias en que el ordenamiento jurídico podría cerrarse a la consideración de la seguridad jurídica, es decir, a la cosa juzgada, pero que opta en este caso por el valor justicia. Esta opción está temporalmente limitada. Si partimos del concepto de recurso, podemos construir la naturaleza jurídica de la revisión de la sentencia firme. Porque hemos dicho que el concepto de recurso como acto procesal que tiene la parte frente a una resolución impugnable y perjudicial, solicita la actuación de la ley a su favor. Y a través de ese recurso se impide que se produzca la firmeza de la resolución. Pero resulta claro que la revisión de sentencias
es una institución procesal que ha llevado el nombre de recurso sin ser, porque la revisión de sentencia, en efecto, no supone examinar de nuevo el litigio sobre el que decidió el tribunal que emitió la sentencia. Lo que sí ocurre en los recursos. Lo que se pretende a través de la revisión de sentencias es distinguir o revisar o dilucidar el derecho del demandante de la revisión sobre la obtención de otra sentencia para que se revoque lo que ya se ha juzgado. A diferencia de los recursos que pretenden evitar la firmeza de una resolución, la revisión se da contra sentencias que ya son firmes y lo que se pretende es que se revoque y se dé otra sentencia. Por esas razones es que no se puede hablar de recursos en relación a la revisión de sentencias firmes, sino que debemos de hablar que la naturaleza jurídica es de una acción autónoma de impugnación y de un nuevo proceso. ¿Tenemos preguntas, jóvenes? ¿Comprendemos bien la naturaleza jurídica del proceso de revisión de sentencias firmes? ¿Estamos claros? ¿O tenemos alguna inquietud sobre este tema de la revisión de sentencias? José Antonio. Sí, licenciada, lo que sí considero que me queda claro es que usted decía de que este recurso se ha venido llamando así sin serlo, porque por lo mismo que decía usted, que es una acción autónoma de impugnación y de un nuevo proceso. Entonces, prácticamente, si se retomara este término de recurso para la revisión de estas sentencias en firme, quedaría descartado quizás como recurso. Sí, José Antonio. Sí, tiene razón. Fíjese que, digamos que nos debe quedar claro que sí hay dos formas o dos categorías de censurar las resoluciones judiciales. Sí. Y una de esas categorías son los recursos. Y la otra es la revisión de sentencias firmes. Pero siempre, digamos, tal cual lo ha establecido nuestro legislador, aunque este proceso de revisión de sentencias firmes es toda una innovación en el derecho procesal civil mercantil salvadoreño, porque se toma como un choque entre la seguridad jurídica que deviene de una sentencia firme que no debiera de alterarse, ¿no? Pero también está el tema de la justicia, y hay cosas que surgen después de que una sentencia está firme que se puede fácilmente determinar que se trata de una injusticia, ¿verdad? Entonces, este proceso de revisión de sentencias firmes está fuera de lo que es un recurso procesalmente hablando. Incluso la misma sala lo ha dicho, mire, el derecho a la revisión de la sentencia, a pesar de que, esto lo añado yo, de que se trate de un mecanismo de censura de las resoluciones
o de las sentencias judiciales, pero no está incluido dentro de los mecanismos de recurribilidad, sino del debido proceso, ¿verdad? De cuestiones de justicia. Y se permite, ¿verdad?, la revisión de sentencias firmes, pero como va a romper contra la seguridad jurídica que deviene de una sentencia, hay límites y están los casos establecidos explícitamente por el legislador. Entonces, por eso decimos que la naturaleza jurídica de la revisión de sentencias es la de una acción autónoma, de un proceso diferente. No sé si quedamos allí bien, ¿verdad? ¿Alguien más tiene otra inquietud? Podemos seguir entonces hablando respecto a los sujetos. Dígame, Brandon. Buenas noches, Liz. Y cuando Brandon. Una cámara, ¿me escucha? Sí, sí. Sí, y cuando una cámara, en apelación condena, ¿quién va a conocer del recurso de revisión? ¿La cámara o del juez del cual es el proveído? No. Fíjese que para la revisión de sentencias firmes, el tribunal competente es la sala de lo civil. No importa si es el primera instancia o la segunda instancia, el que la sentencia que se esté pidiendo se revise. Tiene que ser la sala de lo civil siempre el tribunal competente. De eso vamos a seguir hablando en este momento. Gracias, Lick. Vale. Entonces, los sujetos que intervienen en el proceso de revisión de sentencia, por una parte es el órgano jurisdiccional competente, que en este caso es la sala de lo civil, y por otra parte, las partes procesales. La competencia y las resoluciones recurribles lo establece el artículo 540 del Código Procesal Civil Mercantil. El artículo 540 establece que la revisión de sentencias firmes se va a solicitar a la Sala de lo Civil de la Corte Suprema de Justicia. Y también el mismo artículo 540 establece que no va a proceder la revisión de las sentencias firmes que por disposición legal carecen de efectos de cosa juzgada. Me refiero a cosa juzgada material. Y el ejemplo de eso son las sentencias que se emiten en los procesos especiales ejecutivos, que puede discutirse la pretensión en otro proceso, y con excepción de las sentencias que se emiten en procesos especiales ejecutivos basados en títulos valores. Ahí sí admite la revisión de sentencia. También es necesario establecer quién se legitima activamente para poder iniciar este proceso de revisión de sentencia. El artículo 543 del Código Procesal Civil Mercantil establece que podrá solicitar la revisión quien hubiere sido parte perjudicada por la sentencia firme impugnada, dice el artículo 543. Entonces, ven ustedes que también está presente el tema del agravio, de que alguien al que no le perjudica la sentencia no se legitima para poder iniciar este proceso. Y también es importante mencionar que las resoluciones que admiten la revisión, de manera clara, solo admiten el proceso de revisión la sentencia. No vale para otro tipo de resoluciones judiciales. Sentencias firmes que producen cosa juzgada material.
También es importante mencionar que nos referimos a las sentencias recaídas en los procesos que regula el Código Procesal Civil Mercantil, es decir, civiles y mercantiles. Pero también se admite la revisión respecto de aquellas sentencias que se dictan en materia de familia y también en relaciones laborales, para las cuales el legislador ha permitido el recurso de casación. Sentencias índole de familia y las relacionadas con el Código de Trabajo. También, y le va a corresponder a conocer sobre eso a la sala del decidir. Estas resoluciones que admiten, estas sentencias que admiten ¿Puede la repetir eso? revisión, perdón, vamos a ver, ¿alguien tenía una inquietud? Si puede repetir eso, ¿qué dijo, por favor? Sobre las resoluciones que admiten. Sí, va. Porque nosotros estamos hablando del proceso de revisión de sentencias firmes. Y hemos dicho que son las sentencias que admiten las sentencias firmes que producen cosa juzgada material. Y nos estamos refiriendo a las que rige el proceso civil y mercantil. Es decir, sentencias civiles y mercantiles. Pero no podemos dejar de lado el hecho que el Código Procesal Civil Mercantil se aplica de manera supletoria en los otros ámbitos del derecho que no tienen una regulación sobre determinados puntos. Entonces, de manera supletoria nos manda el artículo 20 a regular estos otros ámbitos. Entonces, dejamos claro que también se admite la revisión de sentencia en esa materia de familia y de relaciones laborales, para los cuales el mismo legislador ha permitido en la regulación de la ley procesal de familia o en el Código de Trabajo, respecto a que admiten el recurso de casación esa sentencia. Entonces, no está establecido la prohibición para poder que se pueda interponer este proceso de revisión de sentencia firme. Y en este caso, también el tribunal competente para conocer de esta revisión va a ser la sala de lo civil. ¿Y eso por qué? Para hacer prevalecer el derecho de la justicia, ¿verdad?, en el proceso, para también hacer prevalecer la defensa sobre la seguridad jurídica. Debe de autorizarse también la revisión de sentencias, siempre, por supuesto, sobre estrictos cauces tasados. El código debe de establecer. También debemos de mencionar que las resoluciones, mejor dicho, las sentencias firmes que admiten la revisión de sentencias, tiene establecido por el legislador motivos de esa revisión. Y los motivos que fundamentan la revisión de sentencia están conectados, por una parte, a una injusticia manifiesta de la sentencia. Estos motivos de una justicia o injusticia manifiesta están establecidos de manera general en el artículo 541 del Código Procesal Civil Mercantil. Cuando nos referimos a estos motivos de la revisión conectados a una injusticia manifiesta, también podemos distinguir tres supuestos. El primer supuesto es la aparición de documentos decisivos al que se refiere el artículo 541 ordinal primero del Código Procesal Civil Mercantil. ¿Qué quiere decir esto? Que si después de que se dictó la sentencia se recobran o se obtienen documentos decisivos, bien, así dice el legislador,
decisivos que no pudieron aportarse en las actuaciones del proceso por fuerza mayor o por obra de que estaban en poder de quien, a favor de quien se emitió la sentencia. Por eso no pudieron aportarse en el proceso oportunamente, o porque estuvo justamente impedido el que debió aportarnos oportunamente. Y entonces, si se recobran o se obtienen estos documentos, hay un motivo conectado a una injusticia manifiesta. Sí, deben de ser decisivos, deben de ser documentos y deben de revelarse o aparecer por fuerza mayor o por obra de la parte a cuyo favor se dictó la sentencia. Vemos que de este motivo hay dos condiciones para que se pueda aplicar. El código no dice que sean documentos públicos o privados, él solo dice que sean documentos, pero que sean documentos que aparezcan tras la firmeza de la sentencia. Es un medio de prueba que va a poder rehabilitarse porque han aparecido recobrados después de la firmeza de la sentencia. Entonces, tiene efectos temporales. Lo importante de este motivo no es cuándo se formó o suscribió el documento. Basta que la fecha de ese documento sea anterior a la sentencia que se está pretendiendo revisar. Lo realmente importante es el descubrimiento o la posibilidad material de tener ese documento después de pronunciada la sentencia objeto de la revisión. Decía que tenemos como otro motivo conectado a una injusticia manifiesta de la sentencia la falsedad de medios de prueba valorada 541 ordinal segundo y tercero. Se trata de pruebas que se apreciaron y que no debieron de apreciarse. No debieron de apreciarse porque adolecían de una falsedad. En este supuesto se incluye tanto documentos como testigos y peritos, ¿verdad? Ustedes lo pueden encontrar claramente en el ordinal segundo y tercero del artículo 541. Pero la procedencia está sujeta. Se debe acreditar por una declaración judicial expresa. Este motivo debe estar acreditado así. Menciona el artículo 541, ordinal segundo, esta falsedad puede estar declarada tanto en una sentencia penal como en una sentencia de otro orden jurisdiccional, incluyendo el civil mercantil. Pero lo que debe de ocurrir es que debe de estar declarada la falsedad de este documento. Y en todo caso, la sentencia que se aporta para acreditar o para fundamentar el motivo debe de ser una sentencia firme. Es decir, que no hay penal, lo que debe de estar acreditado, delito, debe
acreditado como hecho probado el cometimiento del delito de falsedad documental al que se refiere el artículo 283 y siguientes del Código Penal. Y ese delito debe ser precisamente con ese documento que sirvió como medio probatorio y decisivo para la sentencia. Lo que no es relevante que se haya condenado o no al sujeto a quien se le está atribuyendo la responsabilidad de la falsedad. Eso no es relevante. Puede ser una sentencia absolutoria. Lo que es relevante es que se haya probado la falsedad documental. Y eso tiene que ser suficiente el que se haya establecido como cierta la falsedad documental para constituir el motivo para la revisión de la sentencia. También, en este mismo caso, dijimos que se incluía en el ordinal tercero como un motivo conectado a una injusticia manifiesta el tema de los testigos y peritos falsos. Los sujetos que fueron afectados fueron porque fueron condenados por el falso testimonio que dieron en las declaraciones que sirvieron de fundamento a la sentencia. Y esa falsedad tiene que serla por el orden penal, por la comisión del delito a que se refiere el artículo 305 del Código Penal de falso testimonio. Es decir que hemos dicho que si se recobran documentos, en el ordinal primero es si se recobran documentos decisivos. Y en el ordinal segundo y tercero se refiere a documentos que sirvieron de base para esa sentencia y también declaraciones de testigos y de peritos que sirvieron de base para esa sentencia y que no debieron de ser valoradas. No debieron ser valoradas porque eran falsos. Los documentos y las declaraciones eran falsas. Y hemos dicho que en este caso se requiere que se haya declarado de los documentos la falsedad de esos documentos de manera judicial. Debe de haberse declarado. Debe haberse declarado mediante una sentencia firme, es decir, que ya no admita recurso. Y además de eso, decíamos que en el caso, lo relevante en la sentencia penal es que se declare la falsedad del documento, ¿verdad? Y que no importa que la sentencia sea absolutoria para quien se le está atribuyendo la falsedad penal, pero el motivo de fundamento suficiente es el hecho que se haga constar en esa sentencia como un hecho probado la falsedad del documento. Entonces, ahí es importante. Y en el caso de los testigos y los peritos, pues estos que declaran, estas declaraciones que dieron en el proceso civil mercantil fueron las que sirvieron como fundamento para la sentencia. Y esa falsedad de esas declaraciones tiene que haber sido ¿Tenemos preguntas, jóvenes? ¿Tenemos preguntas? Hasta aquí va a ser el tema para el parcial.
solo una consulta con respecto al parcial, licenciada. Todo lo Dígame, mismo, doctor. toda la unidad. No, sobre los recursos nada más y los recursos que los medios de impugnación, el recurso de revocatoria, la apelación y de revisión de sentencia firme. Estos son los que van a ingresar al parcial. Por eso hemos hecho, es importante que ustedes escuchen, los que no pudieron ingresar desde un inicio de la clase, que escuchen la grabación, porque hemos hecho he pretendido por lo menos hacer una retroalimentación al inicio de la clase sobre, de manera general, de los medios de impugnación, de las resoluciones judiciales, que hemos hablado que hay medios que sirven como censura para las resoluciones judiciales, ¿verdad? Que son los recursos y la revisión de la sentencia, porque son dos categorías, los recursos y la revisión de sentencia firme. Y por eso hemos explicado de manera un poco amplia de la naturaleza jurídica del proceso de revisión de sentencia firme, para que, a pesar de que el legislador en algunos artículos le sigue nominando como recurso, pero realmente la revisión de sentencia firme es cierto que es un medio de censura de las resoluciones judiciales, pero no cae dentro de lo que son procesalmente hablando los recursos, porque los recursos como medio de impugnación de las resoluciones judiciales operan contra resoluciones que aún no están firmes. Y la revisión de sentencia, esa es la gran diferencia, opera contra sentencias que ya están firmes. Y que también la revisión de sentencia solo opera, valga la redundancia, contra sentencias, ¿verdad? Y no contra otro tipo de resoluciones judiciales. ¿Tenemos alguna otra inquietud? Saludamos a las compañeras que se incorporaron después de iniciada la clase. Bueno, los saludo a todos, vean, en el Classroom, pero saludo a las demás compañeras que están en esta sala de clases, que ahora se celebra el Día Internacional de la Mujer, ¿verdad? Yo les decía en un inicio que es importante que no olvidemos la historia de las mujeres luchadoras que obtuvieron a través incluso de ofrendar su vida para que nosotras ahora podamos gozar de muchos derechos. ¿Tienen alguna otra pregunta? ¿José Antonio? Sí, licenciada. Entonces serían para el parcial 3 recursos. Sí. La revocatoria, la apelación y la sentencia firme, la revisión de sentencia firme. Sí. 2 más la revisión de sentencia firme. Recursos. Muy bien. Sí. Vale. Mire, todo está en el código. Todo está en el código. Ustedes, para su parcial, utilizan el código. El parcial viene diseñado para que ustedes digan lo que ustedes piensan de lo que han captado de la clase. Expliquen lo que ustedes o de lo que ustedes captan de lo que el mismo código dice, porque los recursos están establecidos en el código, ¿ya? Los medios, de manera general, los requisitos generales de los medios de impugnación de las resoluciones judiciales llamados recursos están en el código. Uno de los puntos importantes es que para todos los recursos es estar legitimado activamente para poder hacerlo. Y para que usted se legitime tiene que haber sido parte o poder haber sido parte en el proceso, pero que esa sentencia o esa resolución le cause un agravio. No sé si tienen alguna otra pregunta. Licenciada, quizás un poco, bueno, muy fuera del tema. Hazle, sí.
Con respecto a una diferencia o si son en casos sinónimos o iguales entre el tema del embargo, un embargo preventivo y una inhibición de bienes. Siendo eso medidas cautelares las dos. Ajá. Aunque ese no es tema de nuestro hijo, embargo y qué más. Embargo preventivo y una inhibición de bienes. Inmovilización de bienes, quizás se quiere referir. Embargo preventivo no quiere mencionar inmovilización de bienes. No, sería así, inhibición de bienes. Inhibición. No, fíjese que no sé en qué tema hayan utilizado esa terminología, pero yo, de manera general, el embargo y la inmovilización de bienes son dos cosas diferentes, ¿verdad? Pero casi pueden tener los mismos efectos. No sé a qué se están refiriendo con la inhibición de bienes, pero el embargo como medida cautelar, nosotros la identificamos bien en el proceso especial ejecutivo, porque allí las medidas cautelares siempre tienen que fundamentarse con el peligro en la demora y la necesidad de esa medida. Pero en el proceso especial ejecutivo está establecido como mecanismo, ¿verdad? En el proceso especial. Que lo que se pretende con el embargo preventivo es que esa sentencia que se va a emitir no se vea frustrada. Que al momento de que se dé la sentencia, se tenga disposición de un patrimonio para poderla hacer efectiva. O sea, eso es como una medida preventiva para evitar que el deudor vaya a enajenar sus bienes y que se vea burlada la justicia en que no se pueda ejecutar la sentencia posteriormente. ¿Verdad? Sirve para los fines de la sentencia, el embargo preventivo, ¿verdad? Pero ahorita realmente me declaro ignorante en relación al tema de no sé en qué parte o cómo lo hayan utilizado la inhibición de bienes. No sé si usted, Arles, me puede explicar algo sobre eso para ver a qué se estaban refiriendo con este punto. Sí, licenciada, había una serie de doctrina que se refería a la figura como la misma o como con los mismos efectos, perdón. Entonces quería saber si en la aplicación tiene una diferencia o al final son lo mismo, pero principalmente la diferencia. Es que, mire, lo que pasa es que como uno, de manera teórica, digamos que los autores utilizan todos los sinónimos que puedan encontrar para no repetir lo mismo en los libros, pero probablemente el autor se estaba refiriendo a ese punto de que el que tiene embargados los bienes no puede disponer de ellos, incluso puede cometer hasta un delito, ¿verdad? Imagínese que el juez le ordena el embargo de un inmueble y lo anotan en el registro, pues una vez se anota, se margina ese embargo en el inmueble, ya no se puede grabar ese inmueble, o si se puede grabar, pero digamos que de manera literal, nada más, porque el primero en tiempo es el primero en derecho, o a menos que tenga una garantía como es la hipoteca, que a pesar de que llegue después, la hipoteca siempre va a poderse pagar primero el que tiene la hipoteca a su favor. Entonces, muy probablemente el autor se refiera a esa forma de que no puede disponer de los bienes, ¿verdad? Ya no puede enajenarlos, grabarlos o venderlos, lo mismo que enajenar, ¿verdad? Porque está ese embargo, ¿verdad? Y si se hace, se considera que es objeto ilícito en cualquier cosa que se haga. Entonces yo me imagino que probablemente
porque procesalmente la figura así como tal no está determinada en el códice, sino que el embargo. Los efectos que le ocasiona lo utilizó como sinónimo el autor, me imagino yo. Sí, perfecto, Lee, sí tenía esa duda, pero sí, en el caso... Ajá, sí, Gracias. porque sí, Arles, es que en el proceso especial, digamos que la medida como tal es el embargo preventivo. Tal vez ese es uno de los efectos del embargo preventivo, el inhibir al embargado de que pueda disponer de sus bienes. Puede ser como un efecto. ¿Alguien más tiene alguna otra inquietud? Saquen todas las dudas ahorita que piensan para su parcial, porque ya después. José Antonio. Sí, licenciada. Disculpe por la duda que tengo sobre el momento, en el momento de elaborar el parcial. Sí. No tengo la idea de cómo sería, si es que por qué medio usted lo va a subir, si siempre por Vale. Classroom. Sí, vale. Así como estamos en el Classroom, allí donde yo les subo, digamos, cada día los materiales, voy a crear el día del parcial déjeme ver, en el área de trabajo de clase. En el área de trabajo de clase voy a crear un link, así como en el que ustedes ingresan para esta clase. Muy bien. Ahí en ese link ustedes van a ingresar y allí va a estar el formulario con el que van a ir contestando las preguntas que están ahí. Muy bien. Y ustedes, una vez que lo han contestado, van a ir contestando pregunta por pregunta, van a darle al final, cuando hayan terminado, enviar. No se les vaya a olvidar eso, porque si no ahí no se va a ir el examen, pues. Entonces le van a dar a ustedes enviar y van a tener habilitado desde las 6:40 hasta las 8:20 para poder hacer su parcial. Una vez que ha pasado ese momento, ya el formulario se cierra y ya no lo pueden realizar. Muchas gracias, licenciada. Ahí va a estar, ustedes pueden, porque como se trata, la mayoría de preguntas es que ustedes pueden consultar el código, todo, lo que ustedes quieran, pero es de que ustedes forman su criterio, de lo que ustedes piensan. Muchas gracias. Vaya, ¿alguien más tiene otra pregunta? Perdón, licenciada, no sé si escuché bien el horario en que va a estar habilitado el... Es de 6:40 a 8:20 del miércoles. Es a la hora de la clase. A esa hora va a estar habilitado. No sé, yo creo que ustedes, la universidad les había subido algo respecto a lo de los correos. Ustedes ya todos tienen su correo institucional, ¿verdad? Sí, ya lo tenemos. Ya vean, porque creo que algo así había escuchado respecto a este tema. ¿Alguna otra pregunta, jóvenes? También voy a aclarar algo, ese tema de la revisión de los documentos decisivos, porque hemos mencionado de que se tratan de documentos que se recobran o aparecen después de que la sentencia está firme. Documentos decisivos, dice. Esto es importante porque si son documentos, cuando se presenta la demanda de
revisión de sentencia firme, allí se debe de agotar toda la carga argumentativa para fundamentar el motivo de la revisión. Y eso es bien importante porque, como el legislador ha dicho, documentos decisivos, debe de analizarse que ese documento haya sido la base de esa sentencia y que, o por lo menos también fundamentar el hecho de que la aparición de ese documento puede cambiar el sentido del fallo de esa sentencia. Entonces, por eso es que el legislador dice documentos decisivos. Y ya dijimos que el legislador no distinguió si son documentos públicos o privados. Puede ser cualquier documento, pero puede ser, tiene que ser un documento decisivo. Y en el tema de los testigos y peritos que se incluyen en el ordinal tercero, porque en el otro motivo que también está conectado a una injusticia manifiesta, que es el que se haya emitido, no es porque no tuvieran los documentos. En este caso se trata de que se dio una sentencia que tiene una injusticia manifiesta porque está basada en documentos que se valoraron pero que son falsos, ¿ya? Y que esa falsedad viene declarada en una sentencia, que puede ser penal y que puede ser civil, mercantil o de otro índole jurisdiccional, pero tiene que estar declarada en la sentencia. Y hemos dicho que esa sentencia tiene que ser firme, ¿ya? Para fundamentar el motivo de la revisión de sentencia. Y también dijimos que en este motivo están incluidos los testigos y peritos, porque pueden haber sentencias que estén fundamentadas en declaraciones de testigos o en declaraciones de peritos que posteriormente en un proceso penal se declaran responsables o se declaran falsas esas deposiciones, y es por la atribución del delito falso testimonio del 305. Obviamente que nos referimos a las deposiciones del proceso que nos ocupa de la sentencia que se está pidiendo su revisión. No podemos venir a fundamentar como motivo de revisión porque este testigo fue declarado mentiroso en otro proceso. No, aquí tiene que ser declarada su deposición falsa, pero la deposición rendida en el proceso del cual se pretende que se revise la sentencia firme. Esto debe declarar, de quedar claro. Tenemos más preguntas. Si no tienen preguntas, jóvenes, nos vamos a quedar hasta aquí. Y para el miércoles yo voy a estar, bueno, a las 6:40 va a estar abierto ya el link para que ustedes puedan ingresar a su examen, y a las 8:20 va a estar cerrado. Yo voy a estar 15 minutos en la sala del Classroom por si ustedes tienen en la sala de clases, para que si ustedes tienen alguna pregunta en relación al parcial me lo puedan hacer, o alguna duda me lo pueden hacer en esos 15 minutos, ¿verdad? Y si yo ya he salido de la sala de clases, entonces también me lo pueden hacer a través del tablet. Yo voy a estar pendiente de eso. ¿Alguna duda, jóvenes? Está bien, licenciada, muchas gracias. Bueno, entonces tengan buenas noches. Gracias por su atención. Muchas gracias por la clase, licenciada.